Pues sí, esta semana está aquí en Francia Carlos Gonella, fiscal general al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina, quien ha venido para fortalecer la cooperación franco-argentina contra el lavado de activos, pero sobre todo para abordar con dirigentes del ámbito económico francés, como el director del Banco de Francia, Christian Noyer, o la fiscal nacional financiera, Eliane Hulet, el llamado caso BNP Paribas, en el que 22 ejecutivos y empleados de la sucursal de Buenos Aires de esta entidad son investigados por blanqueo de activos y evasión de capitales. Y para hablarnos de este caso BNP Paribas y de lo que supone no solo para Argentina, sino para todos los estados la evasión de capitales, Carlos Gonella ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, señor fiscal. Magníficamente acompañado por María del Carmen Escuef, embajadora de Argentina aquí en Francia. Buenas tardes, señora embajadora. Buenas tardes. Permítame que explique antes que nada que nació en 1976 en la provincia de Córdoba y que como fiscal en esa ciudad logró romper hace unos años la impunidad en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Qué siente un fiscal argentino teniendo en el banquillo de los acusados a gente como Videla junto a toda la cadena de mando militar y policial? Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A tu pregunta, una gran responsabilidad histórica e institucional. Yo en ese momento tenía unos 36, 37 años y sentía una enorme responsabilidad como representante del Ministerio Público Fiscal, como fiscal, que tiene como función y como mandato constitucional promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, sostener la acusación contra personas responsables de tan graves crímenes, ¿no?, sucedidos en nuestra historia reciente en la República Argentina. Así que lo que sentí es eso, una enorme responsabilidad y por supuesto un orgullo y un privilegio, porque me ha sumado mucho en términos humanos y también profesionales. ¿Es cierto que todos los fiscales de todas las instancias se apartaron por ser amigos íntimos de los imputados y no quisieron meterse en ese juicio? Tiene que ver con la consecuencias de ese proceso penal, porque en ese proceso penal se investigó, se juzgó y se condenó a prisión perpetua a los genocidas, los represores, integrantes de Fuerzas de Seguridad, por el fusilamiento sistemático de 30 presos y presas políticas que estaban a disposición de los jueces de la ciudad de Córdoba. Entonces también algún tipo de responsabilidad, también una grave responsabilidad tenían los jueces que permitieron que sacaran a los presos y los mataran sin investigar absolutamente nada. Entonces yo tuve que acusar a los jueces en funciones en aquel momento, muchos de los cuales en funciones al momento en que se llevaba adelante el juicio, y tuve que intervenir yo porque el resto de los colegas se apartaron por amistad íntima con los jueces, ¿no? Entonces, esta pregunta tuya tiene que ver con, y nos muestra una vez más la complejidad del terrorismo de Estado, que no solo fue responsabilidad de los ejecutores de la violencia sistemática y metódica, que fueron las fuerzas de seguridad, sino también sectores de la sociedad civil que avalaron esas prácticas, como por ejemplo magistrados, pero también representantes de la iglesia de ese momento y la parte empresarial, ¿no? ¿Eso fueron grandes obstáculos para la instrucción de ese caso? Muchísimos obstáculos. Hoy en día Argentina es un país ejemplo en el mundo, porque con sus propios tribunales naturales juzgaron a los responsables de grandes crímenes contra la humanidad. Tenemos muy buenos resultados, hay muchísimos condenados y falta mucho todavía por hacer, pero para romper la impunidad que reinó en Argentina durante 30 años, condicionada por distintos factores que por ahí no tenemos tiempo de analizar, como legislación que consagró la impunidad en la década del 80, finalmente, cuando se reanudan los juicios en el año 2005, después de un fallo de la Corte Suprema muy importante, que declaró nulas las leyes que impedían avanzar contra los responsables, bueno, tuvimos que sortear con obstáculos que venían de la propia justicia, resistencia de la propia justicia por parte de jueces que habían sido designados durante la dictadura cívico-militar, ¿no? Y ni que hablar de la parte empresarial, es decir, el terrorismo de Estado en la República Argentina no es responsabilidad de las personas versadas en la aplicación sistemática de la violencia, como la Fuerza de Seguridad, sino que tuvo un sector de la población, los sectores de poder, sectores económicos, que fueron los verdaderos ideólogos, ¿no? Y utilizaron a la Fuerza de Seguridad como los burócratas eficientes en la aplicación de la violencia. Es un fenómeno muy complejo. Señor fiscal, me hablaba antes de las buenas relaciones que tiene con el juez Baltasar Garzón. Esos juicios contra la criminalidad de la dictadura es la materia pendiente, la asignatura pendiente en España. El desempeño del juez Baltasar Garzón ha sido fundamental, te diría, para el desenlace de los procesos en la República Argentina, porque él, estando como juez en la audiencia de España en el año 1999,
aplicando el principio de jurisdicción universal, porque en ese momento Argentina no avanzaba contra los responsables, inició un juicio y logró condenar a Adolfo Silingo, que fue un capitán de corbeta que confesó haber tirado desde el aire a detenidos desaparecidos que se hundían en nuestro Río de la Plata, ¿no? A través de los famosos vuelos de la muerte. Ahí, con un gran compromiso para investigar las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos durante el régimen de Estado, Baltasar Garzón tuvo un papel preponderante, que fue, te diría, sus fallos, sus análisis jurisprudenciales fueron especialmente seguidos por los tribunales argentinos para poder desarrollar lo que a la postre fue la continuidad de estos procesos. Fiscal Gonella, y en 2013 es nombrado fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. ¿Cuáles son más difíciles de investigar, los crímenes de la dictadura o la criminalidad económica? Son fenómenos criminales complejos que tienen sus particularidades, ¿no? A los crímenes de la dictadura cívico-militar, la complejidad estaba dada por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, muchos testimonios, personas que ya no están, o las personas que declararon fueron víctimas y declararon con mucho miedo, porque durante mucho tiempo no se podía hablar de eso en la República Argentina, entonces había que establecer un dispositivo de contención psicológica para que la víctima de salvajes crímenes pudieran declarar y sindicar a los responsables que los tenían ahí al frente, pero por suerte hubo un muy buen trabajo y recuperación de prueba documental que nos permitía reconstruir los circuitos de represión. Y en los crímenes económicos son crímenes también complejos, pero que nos pone en el desafío de especializarnos mucho, de utilizar la prueba indiciaria, porque nunca vamos a tener un delincuente económico en vivo, en directo, o escuchándolo con un teléfono cometiendo su delito, sino que utilizan complejas estructuras jurídicas, sociedades offshore, sociedades fantasmas, por medio de la cual canalizan activos y los hacen circular por el sistema financiero y después aparecen en un paraíso fiscal, como por ejemplo en el fenómeno de la fuga de divisas. Los dos fenómenos tienen sus complejidades. Yo por suerte tuve una escuela investigando a los crímenes de lesa humanidad, y que eso me capacitó por lo menos para afrontar investigaciones en casos complejos, ¿no? Pero las particularidades de cada uno de estos fenómenos criminales imponen desafíos diferentes y por supuesto creatividad para investigar como fiscal, respetando siempre las leyes, ¿no? Esos criminales económicos utilizan la asesoría de abogados, sí, colegas suyos. ¿Qué piensa de esa gente? Es que muchas veces son abogados y son contadores. El problema que hay con la criminalidad económica es que no es percibida como tal por la sociedad, porque el delincuente común, el que atenta contra la libertad de la persona, contra la propiedad, es un delincuente visible, la víctima también es visible. La víctima va al juez o al fiscal o al comisario y lo denuncia. Pero el delincuente económico es muchas veces un profesional o una persona que goza de estatus social, que vive posiblemente en un barrio cerrado y no es visto como delincuente por la sociedad. Sin embargo, son los delincuentes que más daños producen, porque el empresario que planifica una política fiscal que tiene como consecuencia de traer del Estado grandes sumas de dinero, priva al Estado de poder utilizar esos recursos en políticas públicas. Entonces eso hace la complejidad. Y claro que sí, la criminalidad económica se define a partir de rasgos, ¿no? Es un fenómeno criminal colectivo que desarrolla sus actividades a lo largo del tiempo, que pone en funcionamiento una serie de prestaciones profesionales, división de funciones, y que tiene como finalidad la creación de un beneficio material. Entonces intervienen los abogados, intervienen los contadores, intervienen los bancos, por ejemplo en maniobras de fuga de divisa, y por supuesto que es siempre un desafío para nosotros poder desmontar este tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿qué supone para un país como Argentina la evasión de capitales? La evasión de capitales para Argentina es un fenómeno criminal, macrocriminal, nocivo, porque estamos hablando que existe offshore, es decir, existe fuera de la frontera de la República Argentina un volumen de riqueza que va entre los 250.000 y 370.000 millones de dólares, sin contar activos físicos, es decir, sin contar empresas o inmuebles propiedad de Argentina que está en el exterior, que no está declarado. Esta gran masa de dinero está fuera de nuestra jurisdicción y salió violando las leyes argentinas.
Entonces son fenómenos criminales muy perniciosos. Yo sé que es un fenómeno que azota a varios países del mundo, incluido Francia, incluido España, incluido nuestros países hermanos de América del Sur. Entonces, bueno, es muy complejo, y la República Argentina viene desarrollando a lo largo de estos últimos años toda una política pública integrada con la participación de varios organismos públicos, a los cuales nuestra Cancillería, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central, la Procuraduría a mi cargo, como parte del Ministerio Público, estamos avanzando bastante bien, ¿no? Por eso, justamente el caso que motivó nuestra presencia aquí en Francia tiene que ver con este fenómeno. Son cifras astronómicas, pero me gustaría que nos contase concretamente a qué equivalen esas cifras. Esas cifras se calcula que estamos hablando de entre 8 y 12, 13 años de ahorro nacional, y algunos mencionan que equivale al PBI argentino, ¿no? Imagínense ustedes que si ese dinero estuviera en la República Argentina incorporado a nuestra economía, el Estado podría gravar de entrada nomás como impuesto a las ganancias el 35% de esa suma. Hagamos cálculos y podrás tener una idea de la magnitud del daño, de lo pernicioso que son estos fenómenos criminales. Nos estafan a todos. Efectivamente, la víctima es la sociedad. Fiscal Gonella, ¿cuándo se descubre el caso BNP Paribas? El caso BNP Paribas se descubre casi por casualidad, te diría. Se estaba investigando en la República Argentina una maniobra de fraude contra la administración pública, un fraude previsional, y se sospechaba de un corrupto que había malversado fondos públicos y los estaba sacando del país por intermedio de un banco. Se allanaron las oficinas de ese banco, y ese banco es el BNP Paribas. Cuando se allana uno de los pisos del edificio que ocupa en la calle Alem 855 de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco BNP, se descubre que en el piso 25, donde estaba la información que se buscaba en relación a esta persona, se encontraron con la sorpresa los investigadores, allá por el año 2008-2009, de que ese piso, donde funcionaba la Oficina de Banca Privada Internacional, operaba al margen de la ley, operaba en la clandestinidad. Era lo que en Argentina se denomina una cueva financiera. ¿Qué tipo de servicios prestaba la Oficina de Banca Privada Internacional? Y buscaba clientes argentinos que tuviesen dinero y que quisieran sacar ese dinero del país violando las leyes. Le ofrecía el servicio de sacar ese dinero a través de cuentas de paso a nombre de empresas fantasmas que el propio banco ofrecía el servicio de constituir, y después esos flujos circulaban y tenían como destinatario final una sucursal del mismo banco en paraísos fiscales, es decir, en jurisdicciones de nula o poca tributación, o jurisdicciones no cooperantes, o llanamente cuevas o fiscales o paraísos fiscales, entre los cuales había sucursales del BNP en Bahamas, en Luxemburgo, en Islas Vírgenes Británicas, en Francia, en Panamá, etc., ¿no? Así que a partir de este caso, como yo te mencionaba, se descubre todo este entramado que nos permite a nosotros acusar al banco BNP por ofrecer estos servicios para blanquear dinero proveniente no solo de la evasión de argentinos, sino también posiblemente de narcotraficantes, de tratantes de personas, de otro tipo de delito económico. ¿Se han verificado los clientes? ¿Son realmente...? Sí, hasta el momento hemos identificado 22 personas, entre los cuales hay 12 funcionarios públicos, de manera tal que tenemos fondos posiblemente provenientes de la corrupción, pero también otros acusados que son privados y que sacaron ese dinero como consecuencia de maniobras de evasión fiscal, ¿no? Nuestro objetivo aquí en Francia es justamente poder obtener información que nos permite identificar la mayor cantidad posible de argentinos que utilizaron este mismo sistema para fugar divisas, ¿no? Calculamos que son miles, que son cientos, porque estamos hablando de una maniobra que supera los $1.000 millones. Me contaba a micrófono cerrado que el narcotráfico también se ve mezclado en estos asuntos, y que incluso a usted le han acusado de cosas un juez. Sí, nosotros investigamos, dentro de los delitos que nosotros investigamos está el lavado de dinero. El lavado de dinero es una dinámica delictiva que consiste en dar apariencia legal a fondo o riqueza generada ilícitamente. Las actividades mediante las cuales se generan fondos ilícitamente son de variada índole, narcotráfico, trata de personas, evasión, fraude financiero, fraudes bursátiles, y en la República Argentina tenemos varios casos por lavado de dinero derivado del narcotráfico, uno de los cuales nos llevan a un narcoempresario español de nombre Valentín Temescoto, a quien se lo descubrió traficando clorhidrato de cocaína desde el puerto de Buenos Aires hacia el puerto de Vigo en una magnitud que superaba las 3 toneladas, 300.000 kilos de clorhidrato de cocaína. Estamos hablando de casi 250 millones de euros según el valor de mercado aquí en Europa. Se acusó a esa persona por lavado de dinero
Y también se empezó a descubrir el entramado de esta red que se dedicaba a lavar dinero en narcotráfico, entre los cuales estaba su consorte o su cónyuge en ese momento, no sé si será ahora, que era una juez de la ciudad de Buenos Aires que se llama María Gabriela Lanz, que fue denunciada por lavado de activos también. Usted trabaja con esa gente sin escrúpulos, nunca ha temido por su vida. Tiene una protección especial cuando trabaja en casos tan delicados como ese. Sí, por supuesto que yo he sufrido amenazas e intentos de terminar con mi vida en determinadas circunstancias. Uno toma los recaudos y está preparado, y lo que más vale aquí es el compromiso. Si uno se dejara llevar por esos miedos, no podría trabajar. Obviamente que yo tomo mis recaudos y bueno, pero le pongo mucha voluntad a esto y hasta ahora no he sufrido consecuencias graves que me impiden seguir adelante con nuestra tarea, ¿no? Volviendo al caso BNP Paribas, nos hemos puesto en contacto con el banco aquí en París y no han querido hacer declaraciones. Quien calla, otorga. Sí, bueno, no olvidemos que hay relaciones entre la central aquí en París con la sucursal de Buenos Aires. No olvidemos que nosotros estamos acusando a exfuncionarios del Banco BNP Paribas que ocupaban cargos directivos de directores generales en la República Argentina. La acusación no va en contra del banco en la casa matriz porque no ha habido elementos de prueba. Hay circunstancias que nos permitieron vincular a nosotros a el staff directivo de Buenos Aires al año 2008 con la casa matriz en París al año 2008, ¿no? Son circunstancias que seguramente se seguirán profundizando para establecer algún vínculo. Por su parte, los acusados que ya no forman parte del banco, 5 acusados franceses a quienes se los indagó este año, por supuesto que ellos negaron responsabilidad y la derivaron a las sucursales del Banco BNP en los paraísos fiscales donde están, de acuerdo a nuestra sospecha, albergados esos fondos delictivos. Fiscal Gonella, ayer se entrevistaba con el director del Banco de Francia, el Banco Central de este país. ¿Cómo reaccionó ante las revelaciones que le trajo? Miren, ante todo fuimos recibidos muy bien, ellos escucharon atentamente y nos hicieron saber de manera enfática que ellos están haciendo un seguimiento del desarrollo del proceso en Argentina, ¿no? Porque está acusado directivos de un banco francés que ellos, como autoridad reguladora del sistema financiero francés, diariamente monitorean. Entonces, ellos con muchos recaudos, haciéndonos conocer las limitaciones que tiene el Banco de Francia en cuanto a las facultades para intervenir directamente en sucesos como esto, pero nos hicieron saber que ellos siguen con mucha atención y nos dejaron bien claro que si llega a haber una condena en la República Argentina, ellos tienen que tomar cartas en el asunto en el marco de sus facultades disciplinarias, sancionatorias, etcétera. Al parecer, esas oficinas fantasmas en pisos elevados de sucursales son, si me permite, moneda corriente. Sí, porque después de reunirnos con el Banco Central tuvimos la posibilidad de hacer una reunión muy cordial también con la presidenta de la Comisión Financiera del Senado, la señora Michelle André, del Partido Socialista, y con el señor Montgolfier, relator especial de la Comisión Financiera del Partido Republicano, quienes cuando nosotros les presentamos el caso, como que ellos enseguida, digamos, hubo como un guiño entre ellos, como diciendo, sí, parece que todos los bancos utilizan los pisos que están arriba para cometer este tipo de maniobras. Digamos, es una comisión legislativa que se encarga de promover normas para regular estas actividades. Nos dio la sensación de que ya estaban al tanto de cómo operan este tipo de bancos en este tipo de maniobras. Si la justicia acaba condenando a los encausados, a los investigados, ¿modificará de alguna manera la conducta de los bancos? Yo pienso que sería eventualmente un precedente muy importante para avanzar en materia de regulación, justamente para evitar. Hay un caso muy importante en la República Argentina, pero también aquí en Francia y en España, que es el caso de HSBC, donde se descubrió exactamente un mismo modus operandi que en el caso argentino implicó la fuga de más de 3.500 millones de dólares en manos de 4.040 personas argentinas que fugaron ese dinero. En Argentina se constituyó una comisión bicameral para estudiar sistémicamente este fenómeno criminal que tiene como objetivo promover reforma legislativa justamente para prevenir. Y pienso que esto no es algo propio de la República Argentina. Francia lo está haciendo, nos lo comentaban los senadores, y también tiene que ver con estándares que se generan de los organismos como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que justamente tienen un fuerte desarrollo en materia preventiva. Lo que se busca son las transparencias en los
los mercados, porque justamente el sistema financiero es un actor, un segmento importantísimo en la economía de cualquier país, y si esa actividad se desarrolla de manera poco transparente, y bueno, se posibilita que se produzcan estas maniobras criminales tan nocivas para los países. Me dirijo ahora a María del Carmen Esquef, la embajadora de Argentina aquí en Francia. ¿Qué supone para usted la visita a París del fiscal Gonella? Bueno, para nosotros es muy importante que el fiscal Gonella haya venido aquí a París y que durante toda esta semana haya tenido y está teniendo reuniones con autoridades francesas muy importantes. Y digo que para nosotros es muy importante porque también habla de la cooperación que hay entre Argentina y Francia en distintas materias. Usted, Jordi, sabe que, porque hemos venido en otras oportunidades, que tenemos una cooperación muy grande en temas de derechos humanos, tenemos una cooperación muy grande en temas científicos, enorme, en temas culturales, en temas políticos y en temas económicos. Y esta posibilidad la brinda, también hay un marco jurídico, un acuerdo entre ambas partes, que es un acuerdo en materia judicial, de cooperación judicial. Entonces, estos delitos que de alguna manera son delitos bastante nuevos, que se están imponiendo en el mundo de hoy como moneda corriente, como bien decía el fiscal, es decir, esto que el señor respetable y que sin embargo está permitiendo esta maniobra que perjudica a toda la sociedad, pero especialmente perjudica en aquellos gobiernos y aquellos estados que se preocupan por mantener su educación pública, su salud pública, como es el caso de Francia y Argentina. Los perjudica enormemente porque no hay posibilidades concretas de recuperar ese dinero si no se avanza, o esos fondos, si no se avanza en hacer cumplir los acuerdos y que estos acuerdos sirvan para que las transparencias sean de ambos lados. Entonces, para mí es muy importante y esperamos que la visita fructifique en poder profundizar más aún la investigación. En fin, pues muchísimas gracias, fiscal Carlos Gonella. Recordemos que es fiscal general al frente de la Procuraduría, finalmente, de la criminalidad económica y lavado de activos en Argentina. Y muchísimas gracias también a María del Carmen Esquef, embajadora de Argentina aquí en Francia, por haber estado aquí con nosotros y que continúe su combate contra la criminalidad económica y su impunidad. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí.